Vamos a ver la palabra de Dios. Subí un video en mi Facebook hace un ratito mencionando un momentito acerca de la victoria que hay o la forma de vencer al mundo, como la palabra de Dios nos muestra en el libro de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 5, el verso 4 al 5, y dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es vuestra victoria, que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, decía que por este medio en mi canal de YouTube lo iba a explicar, y es lo que voy a hacer. Supuesto que no lo haré el 100%, pero haré lo que el Espíritu de Dios nos guía y su palabra nos deja experimentar su magnífica manifestación para nosotros. Bueno, dice que la palabra, dice la palabra, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Maravilloso. Hay que mirar esto, porque a veces creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Perfecto, qué bueno. Pero de verdad que algunos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios, no tienen temor de confesar que es el Hijo de Dios. Piensan que están haciendo una inferioridad hacia Él. Pero si la palabra de Dios lo está diciendo, es porque tiene mucho sentido. Él dice que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Entonces recordamos, por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 8, donde está hablando de Felipe, que el Espíritu lo lleva a acercarse a un etíope, a un eunuco funcionario de Etiopía, que viene leyendo la palabra, el Antiguo Testamento, y viene leyendo acerca de Jesucristo, diciendo que fue llevado como cordero mudecido, no abrió su boca, y el funcionario no sabe, pero Felipe se acerca y le pregunta cómo entiende lo que lee, y él dice: ¿cómo entiendo si alguien no me explica? Entonces empieza a enseñarle la palabra desde el Antiguo Testamento, a recordar la profecía, hasta traerlo al punto de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso lo vemos en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 8, el verso 36. Dice que llegaron a cierta agua y el etíope dice: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y eso muestra que Felipe le había estado enseñando ya al final acerca del bautismo. ¿Por qué iba a saber eso? Porque se lo había enseñado. Pero inmediatamente lo que Felipe le dice: si tú crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Eso muestra que Felipe le estaba indicando que no era hacerlo por hacerlo, que no era que por ir al agua y a tomar el bautismo ya todo quedaba solucionado. Lo que Felipe le insistió era que creyera de todo corazón. Y ahí el etíope hace una confesión doctrinal, que es la misma que Juan nos está diciendo en la carta 5, que inspirado por Dios lo está diciendo. Él dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Felipe ve esa confesión, dice que inmediatamente descendieron el agua y fueron bautizados, y lo bautizó. ¿Por qué? Es algo muy importante, porque hay que saber que Jesús es Dios, 100%. El que diga que Jesús no es Dios, pues prácticamente está desconociendo la Escritura. Pero tampoco se puede negar que Jesús fue hombre, que se hizo hombre, y que es el cuerpo visible. El Padre es invisible, nadie lo ha visto, al mismo Jesús lo dijo. El Padre nunca murió, y no podía morir porque Él es eterno. No podía derramar sangre en una cruz porque es espíritu. Así que fue necesario hacerse carne para venir a morir por nosotros, a pagar por nosotros. Hay doctrinas que dicen, como por ejemplo el docetismo, dice que Jesús solo es espíritu, pero en Juan, el capítulo 20, cuando Jesús resucita, encontramos que Jesús le dice a los discípulos: mírenme, tóquenme, que yo no soy espíritu como ustedes dicen que yo lo soy. Él está diciendo que Él no es espíritu. Pero eso no quiere decir que en Él no esté el espíritu y que también lo pueda hacer, porque el Señor es el espíritu. Pero Él está hablando de esa manifestación en carne, porque es la manera como Dios manifestó su gracia, haciéndose carne semejante a los hombres. Y Jesús les insiste a los discípulos, dice: tóquenme, que yo no soy espíritu.
porque un espíritu no tiene carne y hueso, como ustedes ven que yo tengo. Así que la confesión de creer que Jesús es el Hijo de Dios, nótese que está diciendo el Hijo, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir que no hay otro, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro. El único Hijo perfecto de Dios es Jesús. Y no porque hasta el día que nació Jesús de María fue el día que existió Jesús, no, Él ya era eterno. Existió el nombre de Jesús porque Jesús es el nombre de hombre, porque se hizo hombre. Él vendrá con un nombre nuevo, dice la palabra, que Él manifestará. Cuando Juan ve la visión en el cielo, en el Apocalipsis, lo ve venir con un nombre en el muslo, y el nombre es el que no tiene nombre, el Rey de Reyes. Pero no está manifestando que el nombre en su divinidad sea Jesús. Jesús es el nombre de hombre como se dio a conocer, haciéndose igual a nosotros. Y esa es la confesión de creer que es el Hijo de Dios, que padeció por usted y por mí, que murió, porque realmente murió, pero realmente resucitó. Ni el Padre ni el Espíritu Santo no han muerto, pero Jesús sí. Entonces eso muestra que es innegable el Padre. ¿Cómo negar la divinidad de Jesús, el Padre? Eso es innegable. No se puede negar, porque Él es eterno. Lo ha dicho claramente, que de tal manera amó Dios al mundo. La manera de Dios manifestar el amor fue a través de enviar a su Hijo. Pero ¿cómo negar el Hijo que murió? Y que esa carne no puede decir que la divinidad, porque murió. Lo eterno de Dios no ha muerto. Entonces hay una confesión doctrinal de creer en Jesús como Hijo de Dios, el Salvador, que vino a dar la vida por nosotros. Y también confiesa algo, porque está diciendo Jesús, el Hijo de Dios. Decía ahorita que es el único Hijo. Yo sé que alguien podrá decirnos. También la palabra dice que nosotros somos hijos de Dios. Déjenme explicar un poco. Primera de Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muestra que mientras que el ser humano no reconoce a Jesucristo, no se entrega a Él, se arrepiente, de verdad decide vivir para Él, lo acepta como su Dios y Salvador, no es hijo de Dios, sino una criatura. Dios le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Pero en Efesios, el libro de Efesios, que es un libro maravilloso que revela el deseo de Dios con la iglesia desde el principio, desde antes que la fundación del mundo, dice la palabra. En ese libro de Efesios está diciendo que somos hijos, pero hijos adoptados. Es ahí también donde se cometen muchas veces errores, de pensar que porque ahora somos hijos de Dios simplemente declaramos y decretamos y decimos y Dios tiene que cumplirlo, yo lo creo porque yo ahora soy hijo de Él, pero se nos olvida que somos hijos, pero hijos adoptados, el verdadero Hijo de Dios, el unigénito. Es que no hay otro, porque si hubiera otro no seguiría unigénito, seguiría el primogénito, porque habrían otros después de Él. No, pero es el unigénito, no el primogénito. Es el unigénito, no hay otro. Entonces es hijo, porque fue engendrado. Cristo no es creado como algunos dicen, porque leen en Colosenses, en la palabra, que fue el principio de la creación, pero hay una diferencia muy abismal entre ser creado y engendrado. Cristo es engendrado, más no creado. Entonces esa es forma de ser engendrado lo que se volvió carne. El Espíritu Santo tomó lo de Dios, lo puso en el vientre de María y se hizo carne. Lo dice Juan 1:1. Al principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y se hizo carne. Eso es la confesión de decir que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué hay tantos creyentes que no pueden perseverar? Quieren avanzar y uno los ve congregándose y leyendo la palabra y confesando y diciendo que creen en Jesucristo, lo tienen como Dios perfecto. Jesucristo es Dios. Pero se les olvida que una de las grandes victorias para vencer a este mundo es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, que se vino en carne, porque la palabra dice que el que no cree que Jesús vino en carne es anticristo. Dios no es carne, pero se hizo carne. Un día veremos al Señor tal como Él es, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único que tiene cuerpo visible es Cristo, es Jesús, que se le dio nombre de hombre. No podemos ver a alguien que llama a Jesús y es que es un tocayo de Dios, el que tiene el nombre divino de Dios. No, a Jesús se le dio nombre de hombre porque esa fue su humillación, en verse semejante a los hombres,
para padecer por nosotros. Y es lo que tiene tanto valor, y siempre he creído en ello. Es lo que me lleva ya unos 17 años en el Señor. He sido débil, insuficiente, problemas, dificultades, puesto al pecado como cualquier ser humano, pero hasta hoy he vencido y venceré hasta que Cristo venga o me llame a su presencia, porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso me da victoria, eso me da promesa, me dice que el que lo hace vence al mundo. Y es tan poderoso que por eso el enemigo trata de infundirle a la gente se lo cree, de no confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Es que no es ponerlo inferior, es creer a lo que Él vino a hacer por nosotros. Por eso hay algunas versiones nuevas de la Biblia, y no quiero decir quiénes la tienen, quiénes la manejan, para no mencionar acá algunas doctrinas o sectas, pero hay quienes cargan Biblia que le han quitado Hechos 8:37. ¿Cuál es la intención de quitarle ese texto? ¿Qué dice ese texto? El texto dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Trae la línea, trae el numerito, pero no trae el pasaje. Porque la palabra de Dios nos está confesando que Jesús, el cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Entonces el enemigo está interesado en que tú no lo hagas, porque así duras un año en el Señor, supuestamente, y te apartas. Porque hay una manera de ser vencedor. Es que el Padre es innegable. Es que el Hijo es innegable. Él murió por nosotros, el Padre no. El Padre no murió, el Espíritu Santo tampoco, pero el Hijo sí. Es la gran confesión doctrinal que hace el etíope para ser bautizado. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso muestra también que al decir el Hijo, que es el unigénito, que del resto los otros hijos de Dios, que por gracia de Dios somos hijos adoptados. Eso nos hace que Dios nos reciba, que nos tomó en sus brazos, nos redimió. Y yo he creído desde un comienzo lo que dice Juan 10, 27 y 28. Jesús dice: los que están en mi mano, nadie los arrebata. Y dice: mi Padre los toma en sus manos y tampoco nadie los arrebata. Qué maravilloso que estamos en Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que no son manifestaciones. La única manera que Dios se manifestó fue en carne. Dios fue manifestado en carne. Lo dice la Escritura, y cómo dudarlo. Pero el Padre no es una manifestación. El Hijo no es una manifestación. El Espíritu Santo no es una manifestación. ¿Sabe qué es? Es una persona. El Padre es una persona porque Él ama. Una manifestación no podría serlo, porque Él tiene sentimientos, se enoja. La palabra dice que lo hicieron enojar, dice el Antiguo Testamento. Jesús se enojó en el templo, estaban vendiendo. La palabra también dice en el Antiguo Testamento, en Isaías dice: hicieron enojar hicieron enojar tu Santo Espíritu, y se les volvió enemigo de ellos. Eso es una persona. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4, nos revela, nos muestra claramente los espíritus de Dios, que los dice Jesús en Apocalipsis. Jesús dice: yo el que tengo los 7 espíritus de Dios, dice el mismo Jesús en Apocalipsis. Puede buscarlo. ¿Qué es lo que pasa? Porque no es que 7 Espíritus Santos, no está hablando de ello, está hablando de lo que es una persona. Y si lees Isaías 11, del 1 al 4, encuentra que espíritu de sabiduría, consejo, y habla de la espada del Espíritu de la boca de Dios, que es la palabra. ¿Qué es eso? Él es lo que muestra una persona. Así que no creamos, a decir es que el Padre es una manifestación. Dios se manifestó en Padre, Dios se manifestó en Hijo y Dios se manifestó en Espíritu. La palabra no tiene base de eso. Se manifestó en carne, y a esa carne se le llamó Jesús. Y ese Jesús es el Hijo de Dios. Y ese Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Ese Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Pero se hizo hombre para poder llevar nuestras culpas, pagar por nosotros, el justo por los injustos. Y a nosotros nos tenemos la ordenanza de confesar, aún para seguirlo, para predicar, para vencer al mundo.
que Jesús es el Hijo de Dios.